Buen día con todos, mi nombre es Edwin Chiquelmiga y en esta oportunidad vamos a dar solución a un ejercicio del tema de estática, en la cual este ejercicio nos viene indicando lo siguiente, nos dice: un resorte une entre sí dos cuerpos cuyas masas respectivas son M y M mayúsculo. Si se cuelgan desde un techo, la longitud del resorte es L1 de 40 centímetros. Pero si se colocan sobre un soporte, la longitud del resorte es L2 de 20 centímetros. Entonces, nos piden determinar la longitud natural del resorte si las masas M y M son 2 kilogramos y 8 kilogramos respectivamente. Entonces, para dar solución a este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es identificar nuestros datos. En este caso, del enunciado simplemente podemos sacar las masas de los bloques, en la cual nos dice que la masa de M es igual a 2 kilogramos y la masa del bloque más grande M nos dice que es igual a 8 kilogramos. Bien, ¿qué más de datos podemos determinar? Lo que nos están pidiendo es la longitud natural del resorte, en la cual a eso le vamos a llamar un L0. Nos piden calcular, no lo tenemos, pero sus unidades nos quedarían en centímetros porque estamos trabajando en las unidades de centímetros. Entonces, también nos están dando las deformaciones. En este caso, las deformaciones nos dicen que cuando esos dos bloques que están unidos mediante un soporte se cuelgan sobre un techo, la longitud del resorte nos dice que es igual a 40 centímetros. Pero cuando se deja sobre un soporte, esa longitud L2 nos dice que es igual a 20 centímetros. Bien, entonces, en el tema de estática, las ecuaciones físicas que se van a utilizar, en este caso las ecuaciones físicas que necesitaremos, simplemente sería lo que es la primera condición del equilibrio. Entonces vamos a tener ecuaciones físicas. Entonces, como ecuaciones físicas, vamos a tener lo que es la primera condición del equilibrio, que nos dice que todas las fuerzas en el eje X, en este caso sumatorias de fuerzas en el eje X, es igual a 0. Pero en este caso esta condición no lo vamos a necesitar. Lo que sí, sumatoria de fuerzas en el eje Y tendría que ser igual a 0. Además de eso, lo que vamos a necesitar simplemente sería cómo encontrar la fuerza elástica, porque vemos un resorte en la cual esa fuerza elástica es igual al coeficiente de estiramiento multiplicado por la deformación del resorte. Bien, eso es en cuanto a las ecuaciones físicas. Ahora, ¿qué es lo que se procede a hacer? Dibujar el diagrama de cuerpo libre para cada sistema, en este caso para cada caso. Entonces, vamos a decir que esto es un sistema 1 y por acá tenemos un sistema 2. Entonces, dibujando el diagrama de cuerpo libre para el sistema 1. El diagrama de cuerpo libre para el sistema 1. ¿Qué tenemos? En cuanto al sistema 1, lo que vamos a tener es que dibujar en primer lugar sus pesos. Nosotros sabemos que se dibujan desde su centro de gravedad de cada caja. En este caso, ¿cuánto sería el peso del bloque mayor? En este caso nos dice que su masa es de 8 kilogramos. Nos dice que es de 8 kilogramos. Pero el peso nosotros lo vamos a calcular como la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad, en la cual la aceleración de la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si el peso lo podemos calcular como la masa por la gravedad, su masa de este bloque es de 8 kilogramos. Entonces, 8 kilogramos multiplicado por la gravedad que vale 10, su peso sería 80 newtons. ¿Y cuánto sería el peso del bloque más pequeño?
si su masa nos dice que es igual a 2 kilogramos. Entonces, si su masa del bloque pequeño es de 2 kilogramos, su peso vendría a ser 2 multiplicado por la gravedad, que vale 10, sería 20 newtons. Ahí tenemos. Ahora, también podemos notar una tensión en la cual esa cuerda sirve para que sean colgados estos dos bloques unidos por este resorte. Entonces, si nosotros hacemos un corte imaginario, sabemos que se formaría una tensión, en la cual lo llamaremos una tensión T. Además de eso, también vamos a ver aquí actúa una fuerza elástica, pero lo voy a explicar en un momento porque debemos tener mucho cuidado al dibujar esa fuerza. Entonces, en cuanto al sistema 2, vamos a hacer lo mismo, dibujar las fuerzas que actúan, dibujar su DCL, que vamos a tener el peso de M, que ya lo calculamos, que vale 80 newtons. Tenemos el peso, en este caso el peso del bloque pequeño, que ya lo calculamos también, que vale 20 newtons. Esto vale 20 newtons. Y el resto sería la fuerza elástica. Pero, también tenemos lo que es la reacción. En este caso sería la normal, que actúa la superficie hacia el bloque. Entonces, esa normal debe ser perpendicular a la superficie. Lo llamaremos normal. Entonces, eso es en cuanto a todo el diagrama de cuerpo libre para nuestro sistema. Y como les dije, que debemos tener mucho cuidado de usar la fuerza elástica, porque nosotros sabemos que nuestro resorte tuvo una longitud inicial sin que sea estirado ni comprimido. En este caso, vemos que al colgar estos dos bloques unidos por el resorte, ese resorte va a tener que estirarse. Entonces, si nosotros hacemos un corte imaginario a este resorte estirado, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde dibujaría su fuerza elástica? Entonces, como este resorte que está estirado va a querer volver a su longitud inicial, la fuerza elástica se dibuja en este sentido. La fuerza elástica se dibuja a este sentido. Entonces, esto sería nuestra fuerza elástica. Nuestra fuerza elástica. Ahora, ¿qué pasaría si ese resorte se comprime? Si ese resorte se comprime, ese resorte lo que va a hacer es empujar al bloque que está sobre él. Entonces, su fuerza elástica se dibujaría en esta dirección. A ver, tenemos ahí la fuerza elástica. La fuerza elástica. Entonces, en ese sentido, en esa dirección se dibujaría lo que es la fuerza elástica. Ahora sí, ya se completó lo que es el diagrama de cuerpo libre de los dos sistemas. Ahora sí, vamos con lo que es reemplazar nuestros datos en las siguientes ecuaciones que hemos planteado. Entonces, vamos. Reemplazamos datos. Reemplazamos datos del problema. Muy bien, reemplazamos datos. En cuanto al sistema 1, lo que vamos a necesitar, ¿qué ecuación vamos a necesitar? Como nosotros nos están pidiendo la longitud natural, que sería cuando no se comprimía ni se estiraba, para eso vamos a utilizar simplemente lo que es sumatoria de fuerzas en el eje Y, porque sumatoria de fuerzas en el eje X no vemos en ninguna parte de nuestro sistema. Entonces, en este caso, empezaremos analizando con esta ecuación para el sistema 1, que ya lo hemos nombrado. Entonces, para el sistema 1, si evaluamos que decimos que sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, tenemos, en este caso, podemos calificarlo en dos partes. Tenemos, por ejemplo, aquí, si nosotros evaluamos, aplicamos esta ecuación, vamos a tener que sumatoria de fuerzas en el eje Y, vamos a tener la fuerza elástica menos el peso que actúa hacia abajo, sería 80,
igual a 0. Ya no vemos más fuerzas. Entonces de ahí digamos que a decir que la fuerza elástica es igual a 80 newtons. La fuerza elástica es igual a 80 newtons. Pero ¿cómo nosotros calculamos la fuerza elástica? La fuerza elástica lo vamos a calcular como K por X. Entonces la fuerza elástica es igual a K multiplicado por X. En este caso, X es igual, en este caso K por X es igual a 80. Pero ¿quién vendría a ser X? Y para eso lo que debemos saber es lo siguiente. Si nosotros tenemos nuestro resorte que no ha sido ni comprimido ni estirado. En este caso estamos viendo que ese resorte se va a estirar. Entonces, ¿cómo calcularemos la deformación del resorte si lo estiramos? Entonces, para calcular la deformación del resorte sería lo que se ha estirado menos la longitud inicial del resorte. Entonces sería que la deformación del resorte lo vamos a calcular como ¿cuánto se ha estirado en el sistema 1? Se ha estirado 40 centímetros. Si nosotros restamos a los 40 centímetros menos la longitud inicial, nos quedaría la deformación del resorte. ¿Y eso es igual a cuánto? A 80 newtons. Entonces de ahí podemos calcular que la constante K viene a ser igual a 80 sobre 40 menos la longitud inicial. Entonces ahí tenemos ya despejada una primera ecuación. Lo llamaremos una ecuación número 1. Ahora, nos pasamos al sistema número 2. En el sistema número 2 aplicamos la misma ecuación, que sería la primera condición del equilibrio. Sumatoria de fuerzas en el eje Y vendrían a ser igual a 0. Entonces, aplicando la misma ecuación al sistema 2, tendríamos lo siguiente. Pero para este caso simplemente, donde nos conviene evaluar esa primera ecuación, la primera condición del equilibrio, sería solamente para esta parte. ¿Y qué vamos a tener? Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. En este caso vamos a tener la fuerza elástica que actúa hacia arriba menos el peso que actúa hacia abajo, que sería de 20 newtons, vendría a ser igual a 0. ¿A cuánto es igual la fuerza elástica? Es igual a 20 newtons. Pero nosotros a la fuerza elástica, como les dije, que lo podemos calcular como la constante de estiramiento multiplicado por la deformación del resorte, que sería X. Y eso vendría a ser igual a 20 newtons. Pero ¿cuánto sería la deformación del resorte? Entonces, si nosotros tenemos la longitud inicial del resorte, que no se ha estirado ni se ha comprimido. Ahora, en este caso estamos viendo que ese resorte se está comprimiendo porque tenemos el bloque encima de él. Entonces, si se comprime, vamos a tener que la deformación del resorte viene a ser igual a la longitud inicial menos la longitud que tiene cuando se comprime, que en este caso nos dan que es 20 centímetros. Entonces, ahí podemos calcular nosotros la deformación de ese resorte. Longitud inicial menos 20. Y eso es igual a 20 newtons. Y entonces, despejamos la constante de estiramiento, nos quedaría que es igual a 20 sobre la longitud inicial menos 20. Si nosotros nos percatamos, hemos calculado la constante de estiramiento. Entonces, por acá tenemos una ecuación 1 y por este lado una ecuación número 2. Entonces, como nos percatamos que viene a ser la misma constante, ¿qué vamos a proceder a hacer? A igualar nuestras ecuaciones. Entonces, igualamos la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Entonces, al igualar la ecuación número 1, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 80 sobre 40 menos la longitud inicial va a ser igual a 20 sobre la longitud inicial menos 20. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Sacar 20ava.
Entonces sería 1/20, 1/20, en este caso nos da 4. Entonces, pasamos a multiplicar longitud inicial menos 20, nos quedaría 4 veces la longitud inicial menos 20, va a ser igual, pasamos a multiplicar, nos queda 40 menos la longitud inicial. Multiplicamos 4 veces la longitud inicial menos 4 por 20 sería 80 igual a 40 menos la longitud inicial. Pasamos a sumar, nos quedaría 5 veces la longitud inicial, sería igual, en este caso 80 más 40, nos quedaría 120. Y de ahí, despejando entonces la longitud inicial, nos quedaría 120 entre 5, nos quedaría 24 unidades de esa longitud, serían en centímetros. Entonces ya hemos calculado lo que vendría a ser la longitud natural del resorte antes que se comprima y después de su estiramiento. Entonces, eso viene a ser toda la solución de este ejercicio. Espero que me haya dejado entender y nos vemos en un próximo video. Gracias.